La fermentación alcohólica, denominada también como fermentación del etanol o incluso fermentación etílica, es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc., para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc. Aunque en la actualidad se empieza a sintetizar también etanol mediante la fermentación a nivel industrial, a gran escala para ser empleado como biocombustible. La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, las levaduras. En ausencia de oxígeno, para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y dióxido de carbono, como desechos consecuencia de la fermentación. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno. Tipos de fermentación alcohólica. Fermentación industrial. La fermentación etílica ha sufrido algunas transformaciones con el objeto de aumentar la eficiencia química del proceso. Una de las mejoras más estudiadas en la industria es la posibilidad de realizar la fermentación alcohólica continua, con el objeto de obtener mayores cantidades de etanol. Hoy en día, el proceso industrial de algunas bebidas alcohólicas, como puede ser el vino o la cerveza, se realizan en ambientes controlados, capaces de ofrecer a un ritmo apropiado de estos productos de consumo al mercado. Esta vía ofrece una amplia materia de investigación en temas de eficiencia de bioreactores, empleando para ello teorías de sistemas de control. Otra vía de investigación acerca de la mejora de los procesos industriales es la mejora de las cepas de las levaduras, permitiendo la convivencia de una mayor densidad de las mismas durante la producción. Los métodos de fermentación continua se empezaron a patentar en la década de 1950 y desde entonces han hecho que la industria de las bebidas alcohólicas haya experimentado un crecimiento apreciable. Una de las características de la fermentación etílica industrial es la selección adecuada de las levaduras a inocular en el proceso de fermentación con el objeto de aumentar el rendimiento de la producción. Fermentaciones naturales. La fermentación alcohólica, con la emisión de ciertas cantidades de etanol, se produce de forma espontánea en la naturaleza, siempre que se encuentre un azúcar y una atmósfera pobre de oxígeno. Es por esta razón que ocurre espontáneamente en el interior de algunas frutas, que se puede decir sufren un proceso de maduración anaeróbica, tal y como puede ser el melón curado, que muestra olor a alcohol, o los mismos cocos. Un aspecto de la fermentación alcohólica natural o espontánea se puede dar en ciertas frutas, como el de la vid. Es en una fase inicial en la que las uvas se incluyen a las uvas madre de acero inoxidable y se produce la denominada fermentación tumultuosa, encargada de hacer aparecer las primeras trazas de etanol. Una de las fermentaciones naturales más habituales en las frutas y que se emplea en los procesos de vinificación de algunos vinos de la denominada maceración carbónica. Este tipo de fermentación causa a veces intoxicaciones etílicas a los insectos que se alimentan de las frutas maduras. Fermentaciones específicas. Las fermentaciones específicas son manipuladas por el hombre con el objetivo de obtener el etanol en ciertas bebidas. Por ello se emplean principalmente los azúcares de las frutas, los cereales y la leche. La producción de esas bebidas es en la mayoría de los casos local, debido a la disponibilidad de los sustratos. Por ejemplo, en los países mediterráneos la uva es frecuente y por lo tanto la fermentación del vino también. El mismo patrón puede hacerse con otros materiales, es como el arroz en Asia o el maíz en Latinoamérica. De esta forma la tradición de los procesos de fermentación se han asociado a las diversas etnias o grupos sociales. La fermentación del vino es de las más conocidas y estudiadas por afectar a una industria muy extendida y con gran solera. En el caso del vino,
Las levaduras responsables de la vinificación son unos hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en los acellos de las uvas. Esto es, generalmente en una capa en forma de polvo blanco fino que recubre la piel de las uvas y que se denomina purina. Los vinos deben tener una cantidad de alcohol debido a la fermentación de al menos un 9% en volumen, con la excepción de los vinos verdes, como puede ser el Chacoli, que pueden tener una graduación inferior. Fermentación de la cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica producida por la fermentación alcohólica, mezcla de algunos cereales en forma de malta, mezclados con agua. Los cereales empleados son por regla general cebada, centeno, trigo, etc. El contenido de la cerveza ya se reglamentó en Europa, que data del año 1516. Las levaduras empleadas en el proceso de fermentación de la cerveza se dedican a trabajar contra la maltosa y por regla general suelen depender de las características del producto cervecero final que se desea obtener. Fermentación del arroz. En los países asiáticos, la abundancia natural del arroz es debido a las características climáticas que permite que se pueda emplear en la elaboración de fermentaciones alcohólicas en forma de bebida, como es el sake, conocida en Japón como nihonshu o alcohol japonés, así como el vino de arroz. Los principales microorganismos empleados en la elaboración de esas bebidas alcohólicas a base de arroz son el Lactobacillus sakei. La fermentación se toma un periodo que va desde los 30 a los 40 días. Fermentación alcohólica de la leche. La leche, por regla general, sufre una fermentación láctica que produce algunas bebidas alcohólicas. El proceso es alimentado por la lactosa, o azúcar natural de la leche, y por la enzima lactasa, que segregan algunas levaduras específicas. La fermentación láctica y etílica es muy sensible a la temperatura y suele denominarse fermentación heteroláctica. Entre las bebidas lácticas que han sufrido una fermentación etílica se encuentra una bebida denominada koumis, muy popular en los países de Asia Central, como en Kazajistán. Esta bebida se elabora mediante la adición de sacarosa a la leche pasteurizada y suele proporcionar bebidas de bajo contenido alcohólico.